Ya estamos llegando. Ya quedan poquitos metros para tener la moto. Yo estoy nerviosa. Yo no mucho, la verdad. O sea, estoy bastante relajado. A ver qué nos tienen preparado por aquí nuestros amigos motoristas. Quieto parado, que esto va muy rápido. Primero, todas las historias tienen un principio y la nuestra empieza aquí. Estos dos de aquí somos nosotros y aunque compartimos todo, somos muy diferentes. Ella es Lau. Es una chica de costumbres muy marcadas, ordenada y le gusta seguir sus rituales a rajatabla. Es bondadosa, siempre se está preocupando del bienestar de la gente que le rodea y cuando se pone un poco pesada se vuelve un poquito tiquismiquis con sus cosas, aunque eso se lo perdonamos, porque no evita que sea muy tolerante y de mente abierta con todo el mundo. Le encantan los animales, conocer culturas nuevas y en especial la gastronomía. Esta chica es una glotona. También disfruta mucho descubriendo nuevos destinos, los cuales no han de ser necesariamente bonitos. Con que sean diferentes y pueda observar cosas fuera de la cotidianidad, ya le basta para sacar una sonrisa y disfrutar de lo poco que le regala la vida. Su gran aportación a cada viaje es la de poner orden y sentido común cuando las cosas se desmadran un poquito, algo que seguro que nos hará falta en los próximos meses o años, quién sabe. Lo que está claro es que ella no se aburre nunca. Gracias a su carácter inquieto, siempre busca la manera de tener algo que hacer. Es extremadamente raro verla de brazos cruzados o sin algo que hacer. Excepto cuando ve series, que por cierto las ve todas, incluso aunque sea una porquería, porque es que a veces se ve cada cosa, pero lo mejor de todo es la alegría que desprende allí por donde va. No conozco a mucha gente que tenga un aura tan alegre como la que tiene Lau. Puedo afirmar con total seguridad que es la mejor compañera de vida y viaje que podría tener. Este dormiloncio es Coti, y a pesar de que es muy trabajador, no le gusta tener una rutina concreta y le encanta que todo sea improvisado. Podríamos decir que casi duerme cuando tiene sueño y come cuando tiene hambre, y eso extrapolarlo a todo lo que hace. Quizás pueda parecer caótico, pero eso hace que cada día con él sea diferente y los viajes una aventura que sabes dónde empieza, pero nunca dónde acaba. Su carácter es extremadamente tranquilo y rara vez se altera. Aunque cuando le sale la mala leche, tiene un carácter muy marcado, aunque eso es algo que realmente es difícil de ver. Aunque no es muy expresivo y no exterioriza demasiado las emociones, es súper alegre y tiene un humor muy malo, pero que cuando lo conoces te mueres de la risa. Le encanta hacer juegos cutres de palabras, para inventarse palabras nuevas o hacer bromas que solo entiende él. Es un personaje. Su gran don es la palabra y parece que siempre tiene la palabra correcta en el momento preciso. Es curioso la facilidad que tiene de hablar delante de gente o a la cámara. También tiene un sexto sentido para analizar a las personas, aunque a veces también se equivoca. Lo que es muy curioso es que, a pesar de que improvisa prácticamente todo, después lo tiene todo muy bajo control y nada se le queda atrás. De las grandes cosas, porque de las pequeñas siempre tengo yo que estar detrás de él. Eso sí, siempre necesita estímulos para sentirse ocupado, porque si no, se empieza a aburrir y a darme la tabarra. Lo mejor de vivir y viajar con Coti es que cada día es una aventura. Cualquier idea es válida y se ejecuta. Ojalá nunca cambie. Bueno, Lau, ¿qué te parece esta introducción? Introducción, bueno, pues básicamente somos nosotros, ¿no? A pesar de que este canal ya ha subido unos cuantos vídeos, os hemos enseñado pues unos cuantos viajes que hemos hecho, tanto por España como por otras partes del mundo, hacía falta hacer un reset y empezar un poco de cero, porque todo va a cambiar. Al final llevamos viajando, ¿qué? ¿Cuánto llevamos viajando juntos? 10 años, no sé, por ahí, unos 10 años. Sí, llevaremos unos 10, 11 años viajando juntos.
hemos pasado por muchos sitios, ¿no? Creo que el primer viaje que hicimos, ¿cuál fue? Fue en invierno, además, con plena nieve en enero y fuimos a Hungría, Austria y a Viena. Nos hicimos ahí un road trip bastante curioso. A partir de ahí, pues ya fuimos viajando a otros sitios, nos fuimos a Turquía, luego fuimos A República Dominicana, República Dominicana. Cuba también, el Fuimos mismo a año. Cuba, a México, dos veces, veces. en total 2 meses que nos recorrimos toda la mitad sur de México. Es una lástima porque todos esos viajes no están grabados y nos pegamos unos viajazos de la leche. El primero y rompedor fue el de la India, fue nuestro primer Sí. viaje. Fue nuestro primer viaje largo. O sea, directamente para nosotros nos fuimos prácticamente un mes y era decir, wow, madre mía, vamos a estar un mes fuera, un mes de viaje, un mes en la India. En la India, además, que es un país pues muy, muy, muy diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver y a conocer. Siempre tuvimos la espinilla de, joder, ya llevamos un tiempo ahorrando, pues ahorrando como cualquier persona, ¿no? Ahorra pues, para sus cosas y demás. Y a partir de la India fue donde surgió un poco ese pensamiento de tenemos que conseguir ahorrar un poco más y en algún momento hacernos un viaje largo. O sea, y decíamos un viaje de 3 meses, un viaje de 6 meses, algo... Sí, porque al final a priori un mes nos parecía súper largo, pero es que una vez que estabas allí, pues el tiempo pasaba como si fuera una semana. O sea, no... Y no sé, y nuestro cuerpo experimentó eso y de repente nos pedía más. O sea, viajes más largos, necesito más, necesito conocer más a fondo la cultura, el país al que visito. Un mes ya me parece poco. Es difícil porque al final necesitas el tiempo, necesitas, pues aunque no sea mucho dinero, algo necesitas también. Porque bueno, nosotros hasta ahí los viajes que hacíamos no o sea, lo hacíamos con un presupuesto muy, 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 muy bajo, ¿a que sí, Coti? Sí, entonces hemos ahorrando un poquillo y la primera vez que pudimos experimentar un viaje largo fue el de Tailandia, en el que nos fuimos 3 meses y a partir de ahí ya nos cambió pues muchísimo la forma de pensar los viajes, de organizarlos y ahí descubrimos una pasión nueva, ¿no? Viajamos de una forma muy diferente a la que veníamos acostumbrados a viajar y fue pues alquilando scooter y viajando los dos con los mochiloncios en la scooter, en la misma scooter, e hicimos mogollón de kilómetros. Y luego el año siguiente regresamos a Asia otra vez, hicimos Malasia, Vietnam y Singapur. ¿Y qué cambió Vietnam? En Vietnam cambió porque en Vietnam compramos una moto, nuestra primera moto en propiedad, una scooter viejísima que no tenía nada de potencia, que el tubo de escape estaba picado, bueno, el colector era el tubo de escape, sí. el escape, yo no sé mucho de mecánica. Y ahí vamos los dos subiendo montañas con nuestros mochiloncios, con lluvia y demás, y bueno, la verdad es que la experiencia nos gustó un montón. Y de ahí, pues, vino lo siguiente. Sí, porque cuando estábamos durante el viaje a Vietnam, yo nunca ni se me había planteado, nunca jamás se me había planteado pues movernos en moto y dije yo, pues de iluso, de ignorante total, dije pues no debe haber mucha gente que viaje en moto y yo qué sé, se me dio por poner en YouTube viajar en moto por el mundo, no sé qué, y empecé a ver tropecientos vídeos, tropecientas de personas. Y todo eso pues nos abrió mucho la mente y decidimos empezar a investigar y cómo es eso y cómo hace la gente y cómo viven y qué cosas hay que hacer y qué hace falta y desde entonces no paramos. Lo que os vamos a contar es que nos unimos a la comunidad motera, por eso este título de este vídeo, ¿no? Que pedimos ayuda. ¿Por qué? Porque me acabo de sacar el carnet antes de ayer. Entonces, como somos muy nuevos en esta comunidad y en este tipo de viajes, pues si hay gente nueva de este sector o de este mundillo que esté viendo esto, pues bueno, si quiere seguirnos y sobre todo echarnos una mano, porque no tenemos ni idea, de andar en moto, bueno, con temas de mecánica, conocimientos sobre la moto y demás. Yo vengo más del mundo de los coches, no creo que sea muy diferente, pero seguro que voy a estar muy perdido en muchísimas cosas. Pues creo que va a ser muy divertido porque va a ser un completamente empezar desde cero. Lo tenemos dividido en tecnología, camping, motos, accesorios de la moto, equipación propia de cada uno. Tenemos mucha ilusión y muchísimas ganas. Queríamos hacer este vídeo pues para introduciros un poco, igual es un poquito pesado, pero bueno, os prometemos que va a haber mucha aventura, mucha risa y sobre todo mucha incertidumbre, porque es que no tenemos ni idea de lo que va a pasar, qué vamos a hacer
hacia dónde vamos a ir. Sabemos que es una locura, o sea, en parte es una locura porque no tenemos prácticamente experiencia en viajar así en este tipo de motos y a ver, y nos vamos a lanzar de lleno en un viaje así y bueno, sí, a priori parece una locura, yo creo que es una locura, pero estamos emocionados y tenemos muchas ganas de viajar así. Ahora mismo vamos a coger nuestras cosas y nos vamos para Galicia en 1 hora. Estamos haciendo este vídeo un poco ahí en las últimas. No os vamos a robar más tiempo, vamos a continuar con el vídeo, así que venga, vámonos al aeropuerto. Nos vamos. Y os venís con nosotros. Venga, chao, chao. Chao. ¿Qué forma es esa de ponerte un gorro? A refrigerar la calva. Si no me da mucho A calor. ver, enseña ahí cómo la llevas. Gira, o sea, tu cara, ¿no? Ahí está. Todo preparado y rumbo a Galicia empezamos a sentir los nervios de que todo esto empieza ya mismo. Con solo 2 días de carnet nos vamos a comprar la moto y es ahora cuando empiezan a surgir dudas de si realmente podremos llevar esto a cabo. Ya estamos llegando. Ya quedan poquitos metros para tener la moto. Yo estoy nerviosa. Yo no mucho, la verdad. O sea, estoy bastante relajado. A ver qué nos tienen preparado por aquí nuestros amigos motoristas. Para saber cómo sigue esta historia, suscríbete, dale a like, deja tu comentario y no te pierdas el próximo episodio.